En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, en el día de Pentecostés, proclamó el centro del mensaje cristiano. El Señor ha resucitado y vive para siempre lleno del Espíritu Santo. Escuchamos la primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Tú eres, Señor, mi herencia. Tú eres mi único bien. Protégeme, Señor, Dios mío, porque en ti me confío. Yo te digo, tú eres, Señor, mi único bien. Tú eres, Señor, mi herencia. Tú eres mi único bien. El Señor es mi parte, mi herencia. Mi suerte está en su mano, me ha tocado la parte más hermosa, la herencia mejor. Tú eres, Señor, mi herencia, tú eres mi único bien. Bendigo al Señor porque Él me guía, hasta en la noche me habla. Yo vivo siempre en tu presencia, con Él nada temo. Tú eres, Señor, mi herencia, tú eres mi único bien. Por eso mi corazón está contento,
me siento seguro, porque no me entregarás a la muerte, me librarás de la corrupción. Tú eres, Señor, mi herencia, tú eres mi único bien. En la segunda lectura, Pedro anima a los fieles diciendo que Él envió a su Hijo para salvarnos por su muerte y resurrección, dando sentido a nuestra vida. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras. Vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Lucas nos narra la aparición de Jesús a los 2 discípulos de Emaús. Preparémonos para que Jesús haga arder también nuestros corazones. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y del pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles
asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir de camino, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. En este tercer domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, que es el único evangelio que nos cuenta la historia de estos dos discípulos tristes que dejan Jerusalén llenos de angustia y de miedo, fracasados por la muerte de Jesús. No obstante ser el único evangelio o evangelista que cuenta este relato, todos los evangelios se preocupan de decir que es el primer día de la semana. Y esto es un dato importante. El hecho de la resurrección ha marcado ya la sociedad de aquel tiempo. Estamos en medio de la comunidad judía. Los judíos cuentan la semana de modo diferente. El Shabbat, el sábado es el día de fiesta. La palabra Dominus, el día del Señor, domingo, da nombre a este primer día. Por lo tanto, sea que los judíos no acepten la resurrección de Cristo, este primer momento, el momento de la resurrección, va a dividir la historia en dos y va a cambiar el modo de contar el tiempo. El relato es un poco surrealista porque tiene detalles llenos de misterio. Es el único relato, repito, en el que Jesús se aparece de modo separado a estos dos hombres que no son apóstoles, son simplemente discípulos. En la terminología moderna diríamos dos laicos, no son los apóstoles. Sabemos solamente el nombre de uno, Cleofás. Algunos teólogos han visto en este episodio, además de una sanación interior, una curación psicológica. Sigmund Freud, aquel médico vienés famoso por el psicoanálisis, creó la palabra trauma. Así como un traumatólogo cura un golpe en el cuerpo que produce un trauma, también el alma o la psique humana, cuando
pasa algo difícil, algo duro en la vida, produce un trauma psicológico. Cada uno lo supera de modo diferente. Para eso están los profesionales. Y decía que algún teólogo ha visto en este episodio una especie de psicoanálisis. Por eso es en cierto modo surrealista. En primer lugar, Jesús se acerca a estos dos amigos que vuelven a su pueblo amargados, tristes, fracasados, traumatizados por el trauma de la cruz. Nosotros durante la Semana Santa leemos el Evangelio de la Pasión, pero estamos muy lejos de vivir ese episodio tan fuerte, tan trágico, tan violento. Un hombre muerto, crucificado, torturado como fue Jesús. Mucho más para ellos que era un amigo, como un familiar, una persona muy querida. Entonces lo que hace Jesús es acercarse a ellos sin ser percibido. ¿Y por qué digo que parece un psicoanálisis? Porque Jesús le pregunta, ¿qué ha sucedido? Es lo que pasa en el psicoanálisis. Freud hacía dormir a sus pacientes y los hacía oralizar, hablar, contar el drama de la vida. Lo que más o menos hacen también los psicólogos. La diferencia de que Jesús los va a curar con la palabra de Dios, los va a escuchar. Y de tal modo Jesús pasa no percibido, no reconocido, que Cleofás le dice a Jesús, ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Todo Jerusalén sabe lo que ha pasado el Viernes Santo. De este hombre Jesús, profeta poderoso en obras y palabras, y cómo nuestros sumos sacerdotes lo entregaron a Poncio Pilato para que lo crucificara. ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y Jesús les hace contar lo que obviamente él sabe, porque él ha sido el protagonista de la pasión. No hace falta que le cuenten ningún detalle, él lo ha sufrido en carne propia. Y los hace contar. Y indudablemente estos hombres no tenían, como ninguno de los apóstoles, en su mente la idea de la pasión. Dice Cleofás, nosotros esperábamos que él liberara a Israel. No lo dice textualmente, pero liberara a Israel del poder de los romanos. Era el concepto que tenían algunos de ese Mesías, que Jesús fuera un Mesías político, que los liberara del poder de los romanos. No pasó así, no pasó así. Jesús, a través de las Escrituras, a través del Antiguo Testamento, les va relatando todo lo que tenía que ver, todo lo que tiene que ver con la muerte de Cristo, del Mesías y su padecimiento, fundamentalmente el profeta Isaías. Cuando llegaron, estaban cerca de Emaús, y por eso digo que es un relato en cierto modo surrealista. Jesús hizo ademán de seguir de camino. Y entonces uno de ellos le dice, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Algo habían entendido, algo habían comprendido a través de esa clase bíblica, de esa instrucción, de esa interpretación que Jesús había hecho de las Escrituras. Lo invitaron a cenar. No sabemos si Jesús celebró la Eucaristía, partió el pan, que es el nombre que tenía la Eucaristía, y sigue teniendo, pero al comienzo fue el nombre que tuvo la Eucaristía, fractio panis, la fracción del pan. Jesús partió el pan
y los reconocieron. Ellos, llenos de alegría, volvieron a Jerusalén a anunciar lo que habían visto y oído. Se habían encontrado con Jesús resucitado. Durante los 50 días, ese cirio nos acompaña, es el símbolo de Jesús resucitado. La idea es esta: encontrarnos con Jesús resucitado, encontrarnos con Jesús vivo. Cada vez que comulgamos bien, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tenemos este encuentro misterioso con el resucitado. Quédate con nosotros, le dice Cleofás, porque el día se acaba. Podemos también invocar a Jesús resucitado diciéndole: quédate con nosotros, Señor, en nuestra vida, porque cada uno de nosotros tiene sus dramas, sus dolores, sus penas, sus tristezas, sus fracasos. Y tenemos que contarle al Señor. Fíjense que, o casualidad, no hay casualidades, pero lo digo así, estamos viviendo todavía en la iglesia, dentro de poco, bueno, ya ha sido convocado una asamblea diocesana sobre la sinodalidad. La palabra sínodo viene del griego odos, en griego es camino. Sínodo significa caminar juntos. Nunca más realista este evangelio para explicar el camino sinodal que estos dos discípulos que caminan con Jesús. Hoy tuvimos un retiro en la parroquia y les hacía una reflexión o una comprobación muy elemental, demasiado elemental tal vez. Tenemos dos oídos y una sola lengua, pero usamos más la lengua que el oído. Jesús nos enseña que para sanarnos mutuamente tenemos que aprender a escuchar al otro. Ese es el gran desafío de nuestra vida cristiana y de la sinodalidad. Que así sea.